Brilla a los pies de mi Granada, la alfombra recamada de su lago de turquí. Cuando visitamos Granada, lo primero que se nos viene a la mente es su historia, gastronomía y arquitectura colonial, entre ellas sus iglesias. La Gran Sultana, considerada la París de Centroamérica, fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, quien junto a los colonizadores invadieron a nuestros indígenas, sometiéndolos a las costumbres culturales y religiosas. La Catedral de Granada, para hablar de ella, tenemos que irnos a los tiempos indígenas. Recordad que cuando llegan los españoles a Nicaragua, primeramente estuvieron en Bruselas, pero ahí en Nicoya comenzaron los pleitos entre españoles, una lucha entre españoles e indígenas. Granada no fue la excepción. En Granada eran los nequecheri o los tepetates, que son las tribus que nosotros reconocemos y que lucharon contra Francisco Hernández de Córdoba y todas sus tropas que llegaron. Fue una resistencia increíble, hasta 1550 prácticamente, porque no aceptaban el cambio de su religión por una nueva, que era la católica, y las costumbres y culturas que traían los españoles. En la misma fecha inicia la construcción de la primera parroquia en Nicaragua, de barro y techo de teja. Que la primera que se funda es la parroquia, conocida porque ella tenía otras ermitas alrededor, y entonces esas ermitas no tenían el rango. Hoy son las catedrales las que tienen el rango de mayor grado dentro de la iglesia. Entonces nosotros consideramos que la parroquia en ese tiempo era, según el padre Morel de Santa Cruz, que vino en 1751, dice él que la parroquia ya estaba bastante decorada, bastante suntuosa, dice él, que tenía de barro o adobe con teja, ya tenía una estructura totalmente buena. Obligan a nuestros indígenas, los indígenas son los que construyen. Aquí no viene mano de obra españoles, viene la obra española, o sea, la mente, pero los que forzan, los hacen con trabajo forzoso a reconstruir templos, a reconstruir fortalezas, a reconstruir una serie de cosas que no estaban obligados ellos a ese tipo de trabajo. Morían algunos indígenas porque no era su trabajo era sembrar, recolectar granos y una serie de cosas, pero menos en construcciones o hacer elementos de construcciones como era el barro para ponerlo ya dentro de estructuras de casa. Bueno, en el tiempo de los indígenas no entraban ellos a ninguna de las iglesias coloniales, que son tres: la parroquia o catedral, San Francisco, el convento de San Francisco, iglesia de San Francisco, y la Merced. El convento de la Merced también no entraban porque eran las tres únicas que en el siglo XVI, después aparecen otras en el siglo XVII. Entonces las tres principales son estas, después siguen otras y la tercera etapa que es en el siglo XX. Pero hablando de las tres, se hicieron con lo que le llamamos nosotros esta parte de afuera, ¿verdad? Los atrios, y los atrios también, además de que eran las misas campales de indios que se hacían para que ellos entendieran la religión, les ponían perillas de indios, que son las piedras con unas puntas que las vamos a ver en algunas otras iglesias que están allí, o en los atrios. Aquí no están, las quitaron todas, pero tenía. Entonces se celebraban las misas campales fuera de la iglesia porque ellos no entraban porque consideraban que no eran sus dioses. La catedral se mantuvo desde 1524, la parroquia desde 1524 se mantuvo y muere en 1856, cuando el incendio que ordena William Walker a través de Hennessy, el general Charles Frederick Hennessy, que él manda e incendia y la desbarata totalmente. La parroquia de Granada sufrió los estragos de la Guerra Nacional, siendo quemada junto a 8 iglesias más. El 5 de diciembre de 1888 se coloca la primera piedra de la Catedral de Granada. El primero fue Montesí, un arquitecto italiano de apellido Montesí, que hizo el galerón. El segundo es Carlos Ferreira Aragón, que es el que comienza la obra de la catedral ya con el plano, pero no la termina y muere en 1890.
Carlos Ferreira de Aragón. Luego continúa, cuando muere en 1890, Carlos Ferreira de Aragón, hacen otro diseño, otro italiano, arquitecto, Andrés Zapata. Y él es el que va, continúa, pero no la termina tampoco, terminan otros arquitectos ya nacionales, maestros de obra de Granada. Es neoclásica con un estilo de lo que es la parte de la cúpula que fue traída también de Estados Unidos, la cúpula, el aparato, el esqueleto, como decimos, de hierro, ya ese se pone en la cúpula, y también los estilos que llevan ya son diferentes, con arcos internos y con ventanales diferentes. También lo que es la cúpula lleva vitrales, diferentes vitrales bonitos que hacen que diferencie a esta catedral de la otra, que es neoclásico totalmente. Es un espacio grande, a pesar que en el otro era un poco más pequeña, pero esta se logró ampliar con donaciones de terreno que fueron haciendo personas en su momento. Aquí ya Víctor M. Pérez, un sacerdote de la época, este fue el que más contribuyó a que las obras se fueran haciendo, el estilo que tenemos de esta iglesia, de la catedral. Y también los otros, hubieron el segundo obispo, Canuto Reyes y Valladares, y Carlos Borges, son los que terminan la otra parte ya con las cuatro iglesias, las cuatro, digamos, capillitas que tiene, cuatro capillas que tiene internamente la catedral, que las vamos a ver, entonces, y los arcos y una serie de cosas más. Pero ya en 1916, ya 15 al 16, ya estaba bastante terminada, porque se hicieron las cúpulas, se hicieron muchas cosas, la parte principal de abajo, la parte de la torre y las naves que ya estaban totalmente construidas. La catedral tiene alrededor de 4 a 5 capillas, está la del Perpetuo Socorro, la de Lourdes, la del Santísimo, la del Socorro, la del Jesús de Nazareno con la Dolorosa, y la de Regina, que son las que están ahí, va en la de la nave central, que está la Inmaculada. Entonces son varias capillas que existen dentro de catedral, con sus arcos, sus vitrales, que ya te lo mencioné, que están en la cúpula, los arcos que realmente hacen una estructura muy buena, los ventanales de cada una de las partes que dan hacia la calle. Entonces son importantes todo eso que miremos en la parroquia, hoy Catedral de Granada. En el año de 1901 se inauguró la Cruz del Siglo. Bueno, la Cruz del Siglo, la Iglesia Católica la vino utilizando, pero la verdad es que nunca se comprendió hasta dónde llegó la Cruz del Siglo, porque San Francisco tuvo una cruz, la Iglesia de la Merced tuvo otra, pero en 1900 hacen en un nuevo milenio o un cambio de siglo, termina un siglo y comienza el otro, hicieron ya esta cruz. Carlos Ferreira de Aragón la diseñó, mide 11 varas y 4 de ancho. Entonces esta ya tiene otro significado, pues por ejemplo, tiene la carabela, o sea, una cabeza, tiene varias cosas que tienen un significado, que en la época la gente pues era más ferviente en lo que es el catolicismo y también lo que dice en la Biblia católica. Entonces ellos se basaron en eso, hicieron el saludo, pero se inauguró en 1901. 1901 se inauguró, pero eso es lo que significa el cambio de siglo. La catedral está construida por adobe, bloques de concreto y piedras de cantera. El piso es de cemento hidráulico. Las puertas son de madera y las ventanas de vidrio y madera. Desde Nicaragua, para Música TV les informó Luis Campos.